Si quieren tomar lo que estoy a punto de contarles como una simple leyenda, como esas que escuchamos entre amigos o compartimos al calor de una copa, está bien. Al final, es lo que siempre pasa con las historias que rozan lo inexplicable, se transforman en mito. Pero créanme, lo que voy a narrar no tiene mucho de mito. No es una historia inventada, ni mucho menos una leyenda urbana. Yo fui testigo de todo esto. No la escuché de alguien más, no la leí en algún libro. Sucedió cuando yo era muy joven, en una calle olvidada de la colonia San Juan, en la Ciudad de México. Una colonia que, aún hoy, conserva su aire polvoriento y su gente que camina despacio, como si el tiempo ahí se hubiera detenido. La casa donde vivíamos era vieja. Tenía más de 40 años, y cuando la mirabas bien, podías ver los años pesando sobre ella, paredes desconchadas, ventanas que crujían al abrirse y un jardín que nunca lograba ver la luz del sol. Aquella noche, mi madre me mandó a la tienda. El silencio que siempre acompañaba las noches en la colonia esa vez se sentía diferente, como si algo estuviera por romper la calma. No podía explicarlo, pero mi piel lo sentía. Caminar por la calle, solo, era algo que me ponía nervioso. Las casas parecían no estar del todo habitadas, y la luz de las farolas apenas iluminaba el camino. No me gusta recordar esos momentos, porque siento que hubo algo oscuro acechando en la penumbra. Algo que no supe identificar hasta mucho tiempo después. Pasé frente a la casa de la señora Alicia, que siempre estaba sentada en su porche, mirando la calle, observando a los que pasaban. Nadie se atrevía a acercarse mucho a ella, ni los niños, ni los adultos. Y es que la señora Alicia tenía una historia que muchos intentaban ignorar, pero que rondaba en cada rincón de la colonia. Se decía que fue cantante, que en su juventud, cuando su voz aún era joven y vibrante, firmó un contrato con una disquera famosa. Se decía que tenía talento, mucho talento. Pero lo que pocos sabían es que también había hecho algo que la condenó a vivir en ese pueblo olvidado. Algo que ella nunca compartió con nadie, algo que yo descubrí por accidente. Era ya tarde cuando regresaba a casa, y al pasar frente a la casa de Alicia, la vi en su porche. Esta vez, algo se sentía diferente. Estaba sentada, como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Me detuve sin querer, como si una fuerza invisible me lo hubiera ordenado. Fue cuando ella me miró, y en sus ojos vi algo que nunca podré olvidar. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien firma un trato con el diablo?, me preguntó, su voz apenas un susurro, pero la pregunta resonó en mi cabeza como un trueno. No pude responder. No sabía qué decir. Te lo contaré, continuó ella, siempre he querido contarle a alguien, pero nadie se atreve a escuchar. Es que nadie me cree, pero tú eres diferente, ¿verdad? La señora Alicia me contó que, en su juventud, cuando su carrera estaba en su apogeo, conoció a un hombre extraño en uno de los bares más exclusivos de la ciudad. Un hombre elegante, con un aire enigmático. Nadie lo conocía, pero todos sabían su nombre, el Diablo. Le ofreció lo que siempre había soñado, fama eterna, éxito en cada escenario, una voz que cautivaría al mundo entero. A cambio, le pidió algo muy simple, su alma. Aquel hombre, al principio, le pareció un juego, una broma. Pero la idea de ser una cantante famosa, de tener el mundo a sus pies, era tan tentadora que aceptó el trato, sin pensar en las consecuencias. Mi corazón latía rápido mientras escuchaba su relato, pero la señora Alicia no se detuvo. El trato, según ella, comenzó de inmediato. La fama la abrazó, y pronto fue conocida por su extraordinaria voz, por sus canciones que tocaban el alma. Pero no todo era perfecto. A medida que su carrera subía, algo oscuro la rodeaba. Comenzó a perder todo lo que tenía a su alrededor. Sus amigos, su familia, su salud, todo desaparecía, como si el precio de su alma estuviera siendo cobrado, lentamente. El hombre que la había visitado, el diablo, se mantenía alejado, pero siempre estaba allí, en las sombras, observando.
Yo quería irme de allí. El aire pesado de la noche, la tensión de sus palabras, todo me estaba agobiando. Pero no podía moverme, no podía dejar de escuchar. Algo me mantenía anclado a ese momento, como si un hilo invisible me atara al destino de la señora Alicia. Lo peor no fue la fama, dijo, su voz quebrada, lo peor fue darme cuenta tarde, que el pacto no solo te quita el alma. Te quita todo lo que amas, incluso la paz. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Quería salir corriendo, pero mis pies no respondían. La señora Alicia me miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos. Fue entonces cuando, con un susurro casi imperceptible, dijo: Él no te da nada sin quitarte algo a cambio. Su mirada se fijó en mí con tal intensidad que me sentí completamente vulnerable, como si todo lo que había hecho en mi vida hasta ese momento hubiera sido una mentira. Ella no paraba de hablar, como si las palabras se le escaparan de una herida interna que jamás había sanado. Al principio, no lo entendí, continuó Alicia. Pensé que todo lo que me estaba pasando era parte del trato, parte de lo que uno debe sacrificar para alcanzar el éxito. Me encantaba escuchar mi voz en la radio, verme en la televisión, sentir que el mundo me aclamaba. Pero después, todo cambió. Pude ver en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Había algo en su rostro que no coincidía con su edad, las arrugas y las manchas en su piel parecían estar allí desde hacía mucho más tiempo del que en realidad había vivido. Los años comenzaron a pesarme, dijo, su voz temblando. El tiempo me arrancó cosas que no quería perder. Mis amigos comenzaron a desaparecer, mi familia se alejó y, sobre todo, empecé a perder mi esencia, esa que me hacía ser yo misma. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Y entonces, fue cuando empecé a ver a el diablo, no solo como aquel hombre que me dio fama, sino como lo que realmente era, una sombra que se cuela en tu vida y que jamás te abandona. La señora Alicia se recostó hacia atrás en su silla, como si estuviera recordando cada instante de su vida, cada sacrificio que había hecho por alcanzar algo que, al final, no tenía sentido. Yo no sabía qué pensar. La historia que me contaba era tan oscura, tan ajena a mi realidad, que no podía procesarla. ¿Cómo podía una mujer, por más famosa que fuera, haber caído en algo tan inhumano? ¿Cómo podía haber entregado su alma a cambio de lo que muchos solo soñamos? Mi mente estaba en blanco. No estaba seguro si lo que Alicia me contaba era producto de su locura o si realmente había algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Pero la forma en que me hablaba, tan sincera, tan desesperada, me hacía sentir que, en alguna parte de su historia, había algo verdadero. Una noche, siguió, casi en un susurro, desperté en mi cama, sudando. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien me estuviera observando. Lo vi. Estaba ahí, al pie de mi cama. No era un hombre. No era una figura humana. Era algo, mucho más oscuro. Algo que no pude describir con palabras. Pero estaba seguro de algo, me estaba reclamando. El silencio se hizo espeso entre nosotros. En la distancia, un perro ladró, y esa pequeña interrupción pareció devolverme a la realidad. La señora Alicia, que ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue, continuó. Él me dijo que el pacto aún no se había cumplido, que mi alma estaba en juego, y que en algún momento, la deuda se cobraría, pero yo no entendía, no sabía qué más podía ofrecer. La fama que había alcanzado ya no me importaba. Quería mi vida de vuelta. Quería mi paz. Pero fue en ese momento que comprendí lo que me había dado a cambio de mi alma y lo que había perdido. El miedo, esa sensación que se empieza a infiltrar lentamente, se apoderó de mí. Ya no era solo una historia que escuchaba, ahora me sentía parte de ella. Mi alma, murmuró Alicia, mirando al suelo, nunca fue mía. Ya no era mía. Y aunque dejé la música, aunque intenté salir del mundo en el que me metió el diablo, su sombra siempre estuvo allí, acechando, esperando. No me dejó nunca. La forma en que hablaba.
No era la historia de una mujer que había hecho un simple error, ni la de una cantante arrepentida. Era la voz de alguien que había vivido un infierno que pocos conocen, un infierno en el que las almas no descansan, en el que no importa cuánto intentes escapar. El miedo se me instaló en el estómago, dándome vueltas, haciendo que mi respiración se acelerara. Algo dentro de mí no podía dejar de escuchar, pero al mismo tiempo quería huir. Sabía que algo más venía. Algo peor. A lo largo de los años, Alicia continuó, su tono ahora más bajo, me encontré con gente que, sin saberlo, había hecho lo mismo que yo. Cantantes, actores, empresarios, todos con el mismo vacío, la misma sombra que los seguía. Algunas veces, lo sentía más cerca que otras. A veces, pensaba que ya había dejado atrás todo eso, pero no. Nunca se va. Y lo peor de todo, no puedes recuperarlo. El frío que ya comenzaba a sentirse en la noche se acentuó de repente, como si la misma atmósfera se hubiera puesto contra nosotros. Miré a mi alrededor, como si esperara ver algo, o a alguien, observándonos. Pero no había nada. Lo peor fue cuando Alicia me miró nuevamente, con esa mirada que parecía atravesarme, como si pudiera ver todo lo que había dentro de mí. «Sabes», susurró, «el diablo no exige que ofrezcas algo de inmediato. Te da tiempo, te da fama, te da lo que siempre soñaste, pero en el fondo, todo tiene un precio. Y te lo quita, no de golpe, sino poco a poco, hasta que no sabes ni quién eres, hasta que no recuerdas cómo llegaste hasta aquí». El sonido del viento y los árboles moviéndose me hicieron volver a la realidad. Mi corazón estaba agitado. Había algo en las palabras de Alicia que no me dejaba en paz, algo que no podía sacar de mi cabeza. Podía escuchar su respiración, pesada, como si cada palabra le costara más. Me giré lentamente, con la intención de irme, pero no pude moverme. Algo me estaba reteniendo allí, algo invisible, como si mi destino estuviera atado a esa conversación. «Lo que quiero que entiendas», dijo Alicia, levantándose lentamente de su silla, «es que el diablo nunca se lleva lo que te ofrece sin primero reclamar lo que has perdido». El silencio que siguió a sus palabras era denso, pesado. La señora Alicia ya no me miraba directamente, sino que observaba, perdida en algún recuerdo lejano que parecía atormentarla. El aire entre nosotros se sentía denso, como si las sombras de la noche se hubieran reunido a nuestro alrededor, creando un espacio de claustrofobia invisible. El reloj de la pared, que siempre había sido una presencia inofensiva, marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que parecía más fuerte de lo normal, como si, en realidad, estuviéramos atrapados en un momento que se estiraba eternamente. Fue entonces cuando el viento, que había estado tranquilo, comenzó a golpear las ventanas con fuerza, un sonido que me hizo estremecer. La oscuridad fuera de la casa parecía haberse intensificado, como si algo estuviera acercándose, observando, esperando. «¿Qué sucedió después?», pregunté, mi voz rasposa, casi sin poder creer que aún seguía allí, escuchando lo impensable. No quería escuchar más, pero algo en mí, una mezcla de miedo y morbo, me empujaba a seguir. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si evaluara la decisión de contarme más. Finalmente, dijo, sin volverse a mirar: «El diablo no te da lo que te quita sin hacerte pagar». Yo lo sabía, pero mi vanidad me cegó. Tenía todo lo que siempre soñé: fama, dinero, la atención de todos. Pero a medida que más crecía mi fama, más me sentía vacía. No era feliz. Y eso fue lo peor. Sus manos temblaron ligeramente al hablar, y pude ver cómo sus dedos se apretaban contra la silla. Como si al relatarlo, todo lo que había intentado olvidar volviera a atormentarla con la misma fuerza de entonces. La escuchaba, pero algo en mi interior, alguna chispa de lógica que aún no había sido apagada por el miedo, me decía que todo esto sonaba irreal, que no podía ser cierto. Pero el tono de su voz, la desesperación en sus ojos, me decía lo contrario. Empecé a ver cosas, continuó. No era solo la presencia de él, era algo más.
Cosas que no comprendía, luces extrañas en el espejo, susurros en la oscuridad. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Hasta que una noche, él vino a mí. Se presentó en mi casa, y esta vez no era como lo había visto antes, con su elegante traje y su sonrisa fría. Esta vez estaba diferente. Su rostro palideció, y noté cómo sus labios temblaban ligeramente. No estaba exagerando. Había un dolor verdadero detrás de cada palabra. Era más grande. Su figura se expandía, como si estuviera más allá de lo que los ojos podían ver. Su presencia llenaba la habitación, era más que humano. Me miró, y esa mirada nunca la voy a olvidar. Vi en sus ojos el futuro de cada alma que había atrapado, y vi cómo las mías se apagaba poco a poco. El miedo en su voz no era solo un eco de lo que había vivido, era algo palpable, algo que comenzaba a arrastrarme hacia ese abismo oscuro del que hablaba. ¿Por qué no dejaste todo?, le pregunté, casi incapaz de creer lo que me decía. ¿Por qué no simplemente te fuiste, si todo esto era tan horroroso? Alicia suspiró profundamente, como si la respuesta fuera más dolorosa que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No es tan sencillo, dijo, con una tristeza que calaba. Cuando haces un pacto, ya no te perteneces. Él te da lo que quieres, pero después no puedes apartarte. Sientes que, si lo haces, todo lo que has alcanzado, todo lo que amas, se te escapa. Y no puedes permitir que eso pase. Tienes miedo de perderlo todo. La idea de estar atado de esa forma, de no poder liberarse de una promesa hecha en la desesperación, me atormentaba. Pero a medida que ella hablaba, algo dentro de mí comenzó a hacer clic, algo que me decía que lo que estaba escuchando no era solo el relato de una cantante olvidada. Era la historia de alguien que había pagado un precio mucho mayor que el que cualquier fama podía ofrecer. Una noche, después de todo eso, fue cuando finalmente me lo dijo. Alicia hizo una pausa, y pude sentir la atmósfera volverse aún más pesada. Me dijo que el pacto había sido sellado, que ya no podía volver atrás. Me dio una última oportunidad, me dijo que podía liberarme, pero que tendría que entregar algo más, algo mucho más valioso. Mis manos comenzaron a sudar, y sentí que mi cuerpo se tensaba al escuchar lo siguiente. Lo que me ofreció, lo que me pidió, fue algo que nunca imaginé. Me dijo que podía tener la libertad que deseaba, pero que a cambio tendría que sacrificar a alguien que amaba. A mi propia hija. La voz de Alicia se quebró al decir esas palabras. Me ofreció la vida de ella a cambio de mi alma. Y yo lo acepté. El aire se me cortó en ese momento. No pude pensar, no pude reaccionar. Mi mente empezó a correr en círculos, buscando alguna manera de que todo lo que me estaba contando no fuera real. ¿Cómo alguien podría hacer eso? ¿Cómo alguien podría llegar tan lejos? Pasaron semanas, y la idea de lo que había hecho me carcomió por dentro. Sabía que había cometido un error, pero ya no había vuelta atrás. Al final, fui a verlo de nuevo. Pero cuando llegué, ya no estaba. La habitación estaba vacía. Y lo peor, lo que realmente me destruyó, fue que cuando volví a casa, mi hija ya no estaba. El rostro de Alicia estaba desmoronándose, como si en ese momento, el peso de sus palabras le estuviera arrancando lo que quedaba de ella. Él me la quitó. No de inmediato, no como pensaba. Fue más sutil, más cruel. Su ausencia, su vacío me consume todos los días, como si la vida me estuviera siendo arrancada poco a poco. Cada día me doy cuenta más y más de que todo lo que hice, toda mi vida, ya no tiene sentido. La sala se volvió oscura, y el frío que había estado apartándose, ahora se hacía más presente. Miré por la ventana, pero no había nada fuera, solo sombras. Te lo cuento porque ya no puedo más, dijo Alicia, casi en un susurro. Te lo cuento porque sé que de alguna manera, ya nada tiene importancia. Pero mi alma está perdida, y lo peor de todo es que, aún no sé qué vendrá después. Me quedé allí, paralizado. Lo que había escuchado, lo que había vivido esa mujer,
no podía ser una mentira. El miedo que había en sus ojos, la desesperación de sus palabras, todo era demasiado real. Yo estaba atrapado en su historia, como si de alguna forma, mi destino también estuviera ligado a lo que ella había hecho. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Todo lo que había conocido hasta ese momento, todo lo que creía que sabía sobre la vida, sobre el destino, todo se estaba desmoronando frente a mí. La idea de que algo tan oscuro pudiera estar al acecho, tan cerca, me había cambiado por completo. Lo único que sé ahora, dijo ella, mientras se levantaba lentamente de su silla, es que el diablo nunca se va. Solo te deja descansar por un momento, pero luego, siempre vuelve. Me quedé allí, sin saber qué hacer ni qué pensar. Alicia había terminado de hablar, pero las palabras que había dicho seguían retumbando en mi cabeza como un eco interminable. La atmósfera en la casa se había vuelto tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. La oscuridad, que ya había comenzado a apoderarse de las esquinas de la habitación, parecía acurrucarse en cada rincón, esperando que algo más sucediera. Alicia se levantó lentamente de su silla y, antes de caminar hacia la ventana, me miró una última vez. Sus ojos, ya tan vacíos y llenos de desesperación, parecían reflejar la misma oscuridad que había comenzado a envolverme. Su rostro estaba pálido, demacrado, como si todo el peso de sus recuerdos la estuviera consumiendo. «Nunca vas a entender lo que es perder todo lo que amas», murmuró. «Nunca lo sabrás hasta que sientas que el precio ha sido cobrado». La habitación se quedó en silencio, y fue entonces cuando escuché el crujido de la madera en el pasillo. Un sonido ligero, casi imperceptible, pero que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Me volví hacia la puerta, esperando ver a alguien. Pero no había nada. El aire se volvió aún más pesado, como si el lugar estuviera respirando conmigo, esperando que mi siguiente movimiento fuera el definitivo. «Alicia», murmuré, mi voz quebrada. «¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer con todo lo que me has contado?» Ella no respondió de inmediato. Se quedó en la ventana mirando hacia la calle vacía, como si estuviera buscando algo o esperando a alguien. Finalmente, sus palabras llegaron en un susurro tan bajo que apenas pude oírlas. «Lo único que puedes hacer ahora es lo que yo no pude, huir. Huir antes de que se lleve lo que te queda. Porque te aseguro que lo hará. El diablo nunca olvida». El aire en la habitación comenzó a volverse denso, pesado, como si una niebla invisible se estuviera colando por las rendijas de la ventana. De repente, escuché un golpe fuerte en la puerta. No era un golpe normal, era algo más, como un sonido que provenía del interior mismo de la casa. Mi corazón empezó a latir más rápido, mi cuerpo se tensó en un solo movimiento instintivo, pero cuando fui a mirar, todo permaneció en silencio, como si nada hubiera pasado. «¿Lo oíste?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Alicia no dijo nada. Estaba inmóvil, como si algo la hubiera petrificado. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y su respiración se había vuelto más irregular. La calma que había mostrado hasta ese momento se estaba desmoronando, y la desesperación comenzaba a invadirla nuevamente. Su boca se abrió, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de golpe. Mi primer impulso fue alejarme, correr, escapar de allí, pero el pánico me paralizó. Un frío profundo invadió la habitación. La puerta estaba abierta, pero no había nadie al otro lado. Solo la oscuridad. Me acerqué a la puerta con cautela, pero al llegar al umbral, algo me detuvo. Vi algo en el suelo. Un pequeño pedazo de papel arrugado, como si alguien lo hubiera lanzado desde afuera. Con las manos temblorosas, lo recogí. Al abrirlo, vi que estaba escrito con una caligrafía perfectamente recta y limpia, pero las palabras me hicieron sentir una presión en el pecho. «El pacto se ha sellado. No hay vuelta atrás. Te espero en el próximo paso». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El miedo me hizo soltar el papel, que cayó al suelo como si fuera una maldición. «Alicia»,
al ver lo que había encontrado, se levantó rápidamente, su rostro ahora completamente desencajado. «No lo leas», gritó, pero ya era tarde. Las palabras en el papel parecían haber cobrado vida propia. «¿Qué significa esto?», pregunté, mi voz temblando. Alicia comenzó a caminar hacia mí, dando pasos lentos y vacilantes. Su expresión era de horror. «No lo entiendes. No lo entiendes hasta que lo ves por ti mismo. El diablo siempre deja su marca. Siempre se asegura de que no te olvides de que te ha elegido». Algo en sus palabras me hizo sentir una presencia detrás de mí. Un peso en el aire que no podía ignorar. Miré hacia la ventana, pero esta vez no vi la calle vacía. Había una figura oscura, borrosa, de pie allí, justo fuera de la casa. Era una silueta humana, pero algo en ella no era humano, algo sobre ella no encajaba. Mi respiración se detuvo por un momento. No sabía si debía correr, si debía enfrentarme a lo que estaba viendo, pero el miedo se apoderó de mí. Aquel ser parecía observarnos, inmóvil, como si estuviera esperando algo. «Él está aquí», murmuró Alicia, y su voz sonaba más rota que nunca. «Es él. Nunca te dejará ir». La figura, como si hubiera escuchado nuestras palabras, dio un paso hacia la puerta. Mi cuerpo reaccionó por sí solo, y retrocedí. Pero, por alguna razón, no podía irme, no podía moverme más allá de lo que la presencia me permitía. Y entonces, la figura comenzó a hablar, pero no era una voz humana. No era un susurro ni un grito. Era una vibración, una sensación que atravesó mi pecho y se instaló en mi cabeza. «Tu alma está sellada», dijo la figura, y sus palabras resonaron en mis oídos con un eco que hizo que mi cabeza girara. «No importa cuánto intentes escapar. No importa cuánto grites. Ya es tarde». La oscuridad de la figura se desvaneció en la misma niebla que llenaba la habitación, y todo volvió a la calma, como si nunca hubiera sucedido. Pero el miedo no se fue. La sensación de que algo ya estaba inevitablemente sellado dentro de mí, dentro de todos nosotros, permaneció. Alicia, al ver que la figura se desvanecía, rompió en un sollozo ahogado, y su cuerpo cayó al suelo. «Te lo dije», murmuró entre lágrimas, «te lo dije, nadie escapa». Miré el papel en el suelo, ahora arrugado y casi irreconocible, y supe, en ese momento, que la historia de Alicia era mucho más que una advertencia. Era una condena. Una condena que ya me había alcanzado. El aire en la habitación se había vuelto espeso, como si cada respiración que tomábamos fuera más pesada que la anterior. Alicia estaba allí, desplomada en el suelo, sus lágrimas mezclándose con la oscuridad que había comenzado a invadir cada rincón de la casa. El miedo, ese miedo palpable, que había estado acechando desde el primer momento, ya no era solo una sensación, se había materializado, se había convertido en algo real, algo que ya no podía ignorarse. No sabía qué hacer. No sabía si debía irme, si debía intentar ayudar a Alicia, si debía enfrentar lo que había visto en la puerta. Pero algo en mi interior me decía que todo esto era más grande, más siniestro, que cualquier esfuerzo por intentar comprenderlo era inútil. Alicia levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos y vidriosos, fijos en un punto invisible en la habitación. «Ya no puedo más», dijo, su voz casi inaudible, «él viene por mí, y por ti también». Mi corazón se aceleró. «¿Por mí? ¿Qué quieres decir?». La miré, esperando que me diera una explicación, una respuesta. Pero Alicia no podía hablar más. Se llevó las manos a la cabeza, como si intentara protegerse de algo que solo ella podía ver, algo que yo aún no entendía por completo. La figura oscura, la presencia que había aparecido en la puerta, seguía ahí, aunque ya no la veía físicamente. Sentía su peso sobre mí, sobre la casa, sobre todo lo que alguna vez había sido normal en mi vida. Estaba cerca, más cerca que nunca. «Lo peor», dijo Alicia, mirando sus manos temblorosas, «es que no hay escape. Nadie te avisa lo que sucede después. Nadie te dice que,
después de un trato como el mío, ya no hay vuelta atrás. Te lo quita todo, hasta el alma. Lo peor es que te quedas atrapado entre lo que eras y lo que te conviertes. Las palabras de Alicia se filtraron en mi mente como un veneno lento. Ya no se trataba solo de lo que ella había hecho, de lo que había perdido. Estaba claro que, de alguna forma, me había involucrado, me había sumergido en su desesperación. El pacto, aunque no lo había firmado, ahora estaba tocando mi puerta. Ya no era solo su historia. Estaba empezando a ser la mía. La figura oscura apareció nuevamente en la ventana, y esta vez no era una silueta borrosa. Era clara. Era sólida. Y no era solo un ser, era algo más, una presencia que engullía la luz, que hacía que el aire se volviera gélido. No sé cuánto tiempo pasó, pero mis pies no respondían. Mi mente estaba bloqueada, atrapada en un remolino de pensamientos contradictorios. Quería correr, gritar, pedir ayuda, pero algo me lo impedía. Algo me mantenía allí, pegado a esa habitación, como si mis movimientos estuvieran siendo controlados por algo más grande que yo. De repente, una risa profunda, gutural, resonó en toda la casa, una risa que no venía de Alicia, sino de la misma sombra. Era una risa que parecía burlarse de toda mi existencia, de todo lo que creía saber sobre el mundo. Y entonces, escuché sus palabras, claras y penetrantes. Ya está hecho. El pacto está sellado, pero aún no has entendido el precio. Los pactos no son solo palabras, son condenas. Y las condenas nunca se cumplen solas. Un frío indescriptible me invadió, y fue en ese momento que comprendí lo que Alicia había intentado advertirme, lo que me había dicho entre lágrimas y sollozos. La figura, esa entidad oscura, no era solo un mensajero. Era el mismo diablo. Y yo, sin saberlo, había quedado atrapado en su red. La habitación empezó a girar. Todo comenzó a desvanecerse, a volverse irreal. Podía escuchar las voces de Alicia, pero ya no la veía. Mi visión se nubló, como si todo se estuviera disolviendo, desintegrando a mi alrededor. El tiempo ya no tenía sentido. Estaba atrapado entre dos mundos, el mío, el real, y el otro, el que el diablo había creado para mí, para todos aquellos que caen en sus trampas. Y por más que intentaba luchar, por más que quería salir de allí, sabía que había algo dentro de mí que ya no me pertenecía. De repente, la casa se iluminó con una luz cegadora. No era la luz de una bombilla ni de un farol en la calle. Era una luz antinatural, una que venía de dentro de la misma casa. Y fue entonces cuando lo vi. No estaba solo. En la esquina de la sala, junto a la ventana rota, había una figura. Era Alicia, pero no era la misma. Su rostro había cambiado. Estaba más joven, más hermosa, con una sonrisa torcida en sus labios. Sus ojos ya no reflejaban desesperación, sino una calma fría, vacía. Ya no estaba atrapada. Había cedido por completo. Lo he logrado, dijo, con una voz que no era la suya, pero que sonaba a gloria. Lo he hecho. Ya no me pertenece. Y ahora, ya es tu turno. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor profundo en el pecho. Un dolor que no era físico, sino algo mucho más profundo. Era como si estuviera perdiendo algo en mí, como si me estuvieran arrancando una parte de mi ser. Lo peor de todo, susurró la figura de Alicia, ahora convertida en algo más, es que nunca sabrás cuándo llegó el momento. Porque el diablo no te avisa. Solo toma lo que le pertenece. Y entonces, todo se desvaneció. Lo último que escuché fue su risa, la risa del diablo, resonando en mis oídos, atrapándome en una condena eterna de la que no podría escapar.